Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Una vez más, volvamos justo al lugar donde lo dejamos en Apocalipsis, capítulo. Sí. Me gustaría usar cada minuto que podamos, me gustaría dar la bienvenida a aquellos que nos ven por televisión. Siempre nos alegra saber de ustedes. Nos gustaría escuchar sus comentarios y naturalmente siempre apreciamos su ayuda financiera porque después de todo, esto requiere dinero. Está bien Apocalipsis capítulo 6 y lo dejamos en el versículo 2 que ahora, mientras Cristo toma el rollo de Dios el Padre, y ese rollo, recuerden, incluye la hipoteca que Satanás tiene sobre el planeta como resultado de la maldición. Y vamos a levantar esa maldición para cuando todo esto termine. Y ahora, al ver el primer sello de esta hipoteca removido, es la aparición de un caballo blanco. Ahora, sé que hay quienes, solo porque es un caballo blanco, sienten que tiene que ser Jesús. Pero estoy convencido de que es el Cristo falso, porque desde el capítulo 3 de Génesis, tan pronto como el hombre entró en escena, Satanás aparece como el maestro, falsificador. Ahora, recuerda siempre, un maestro falsificador. Es tan parecido al original que tienes que ser un experto para notar la diferencia. Bueno, Satanás lo ha hecho y ha sido el falsificador desde el primer día y la raza humana ha estado tropezando con ello otra vez. Y por eso siempre me gusta dar la ilustración, y la he dado antes incluso en el programa, que cuando las personas entran a trabajar en nuestro departamento del tesoro, especialmente en el dinero falso, durante varios meses no hacen absolutamente nada más que mirar billetes estadounidenses legítimos. No miran falsificaciones, miran lo legítimo. Y la razón es que después de haberlos estudiado y estudiado y estudiado, si ven una pequeña marca que no está en un original, pueden reconocerlo como una falsificación. Y así es como debemos tratar las escrituras. Simplemente tenemos que estar tan conscientes de lo que dice el libro para que un falsificador no entre y no lo reconozcamos como una enseñanza falsa. Y así el caballo blanco aquí es una falsificación del original, del verdadero. Ahora echemos un vistazo rápido al verdadero en Apocalipsis 19. Ahora ves que el caballo blanco en el capítulo 6, versículo 2, es el primer sello o la apertura misma de la tribulación de los 7 años. Pero ahora en el capítulo 19, los 7 años han transcurrido y ahora tenemos la aparición del artículo genuino. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llamaba, ahora observa esto, y todo está en mayúsculas, fiel y verdadero y en justicia. Él juzga y hace guerra. Sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza había muchas coronas. Tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba vestido con una vestidura empapada en sangre. Cuando lleguemos a esto, te mostraré que no es su sangre la que se indica, sino la sangre de sus víctimas, mientras viene en ira y vexación. Y así su vestidura está empapada en sangre y su nombre es llamado la palabra Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era la palabra, estaba con Dios y era Dios. Ahora aquí viene, en el caballo blanco de la segunda venida, los ejércitos que estaban en el cielo. Supongo que solo tendré que empezar a dedicar más tiempo a estos programas de media hora como lo hago en mis clases de 2 horas. Los ejércitos que estaban en el cielo los siguieron sobre caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Ahora, a lo largo de las Escrituras, ¿quién lleva el lino blanco
Bueno, los santos, no, son los santos los que están vestidos con uno, no los ángeles. Muy bien, ahora regresa conmigo a Mateo, mantén tu mano en Apocalipsis. Vamos a volver aquí en un segundo, espero, pero regresa conmigo a Mateo capítulo 25. Ahora he dicho en los últimos meses que toda profecía estaba dirigida a la nación de Israel y que ninguna profecía da indicación de la iglesia. Como tal, no se menciona ni una palabra en todo el Antiguo Testamento sobre esta era de la iglesia compuesta por creyentes gentiles. No se menciona ni una palabra. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento entendieron que había algo entre su primera venida y su venida en poder y gloria. Y puedo recordar cuando era joven escuchar a los maestros de la Biblia describirlo como acercándose tal vez a nuestras montañas rocosas desde el este, y las colinas pueden elevarse y puedes verlas bastante distintas, pero entre ellas habrá una cordillera más alta. Pero al venir desde la distancia no puedes discernir que haya algún valle entre ellas. Todas parecen ser una sola cordillera de montañas, pero al acercarte a la primera cordillera, de repente te das cuenta de que algunos de los que veías desde la distancia estaban tal vez a 100 millas aún en la distancia. Bueno, así es como los profetas del Antiguo Testamento muchas veces veían estas dos venidas, podían verlas todas como una sola, y por eso recuerdas, solía ponerlo en la pizarra, la línea de tiempo, que según la profecía iría más allá de la cruz, y se suponía que ese sería el fin de la profecía, e Israel tendría su rey y el reino, y entraríamos en la era del reino. Pero no terminó de esa manera porque Israel lo rechazó, y desconocido para los escritores del Antiguo Testamento, ahora hemos tenido todo ese periodo de tiempo abierto y entre paréntesis, que llamamos la era de la iglesia. Pero ahora aquí está lo que me gustaría señalar. Incluso en los 4 evangelios, esto sorprende a muchas personas, hasta que lo ven y luego están de acuerdo sin problema. Incluso en los evangelios nunca hay una sola pista de que Dios va a volverse hacia los gentiles y llamar a un pueblo para su nombre. Y Jesús fue tan meticulosamente cuidadoso que no traicionó eso. Ahora él sabía, no pienses ni por un minuto que no sabía el final desde el principio. Pero mira, nunca reveló nada que estuviera oculto en la mente de Dios, y llegaremos a eso en algún momento más adelante, y lo mostraré de manera tan explícita nuevamente como lo hemos hecho en el pasado, que Dios revela las cosas de acuerdo a su marco de tiempo y no antes. Ahora, es interesante que en Apocalipsis, espero que recuerdes lo que acabas de leer, que habría los ejércitos asistentes del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, en su segunda venida. Ahora en Mateo 25, aquí Jesús está hablando desde la situación previa a la iglesia, y no va a traicionar el secreto que se guarda en la mente de Dios. Y observa su lenguaje en Mateo 24, 5, versículo 31. Y quiero que veas esto con atención. No estoy diciendo esto a la ligera. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿qué dijo Apocalipsis? Él vendrá en ese caballo blanco en justicia. Su nombre será fiel y verdadero, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Está bien? Cuando eso suceda, cuando venga en toda su gloria y todos los ángeles santos con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Está bien, ahora sé un estudiante de la Biblia. ¿Qué te estoy diciendo siempre que hagas? Pregúntate constantemente. Ahora, según Mateo, ¿quién lo acompañará en su venida? Ángeles. Menciona algo sobre los santos que visten lino blanco y limpio. ¿Ves a dónde quiero llegar? Él no lo traiciona aquí, no es el momento. Y por eso no incluye a la iglesia aquí, solo a los ángeles. Ahora, si él hubiera dicho, y entonces se sentará, y todos los ángeles santos y los santos vestidos de lino fino, ¿qué habría traicionado? El secreto que debía mantenerse en la mente de Dios y no revelarse hasta algún tiempo después, pero él no lo hace. Mira, él es el Hijo de Dios perfecto, sin pecado, sin errores.
y solo dice lo que es apropiado decir. ¿Estoy haciendo mi punto? Espero que sí. Bien. Ahora volvamos a Apocalipsis nuevamente. Y así, ahora en el capítulo 6, no tenemos ninguna de las descripciones que son iguales o están relacionadas con Apocalipsis 19. Y así, esto tiene que ser la falsificación. Y el Cristo falso, por supuesto, es el anticristo. Ahora, tal vez aquí sea un buen momento para poner nuevamente algo en la pizarra, que a medida que entramos en este periodo de 7 años de tribulación, 3 y medio y 3 y medio, nos encontraremos confrontados con una Trinidad impía a lo largo del libro de Apocalipsis, una Trinidad impía donde Satanás es el falso del Padre, el falso del Hijo, por supuesto, será el anticristo, y un falso del Espíritu Santo, y su obra será lo que nos referimos en el libro de Apocalipsis como el falso profeta. Ahora, creo que solo hay un lugar donde se le nombra como tal y podríamos ir a verlo, y ese es en Apocalipsis, creo, capítulo 19. Quizás deberíamos encontrarlo primero un momento. Apocalipsis capítulo 19, por favor, baja al versículo 20. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 20. Ahora esto es al final de la tribulación. Los horribles juicios ya han ocurrido y es hora de que el rey no aparezcan en la escena. Y así, en el versículo 20, la bestia, y por supuesto, la bestia en Apocalipsis es el anticristo, y así el anticristo fue capturado, y con él, ¿quién? El falso profeta, ahora allí se le nombra. Ese es el único lugar. El resto del tiempo se le refiere como una personalidad, se le refiere como el cordero con 2 cuernos. Creo que eso está en el capítulo 13. Pero aquí se le coloca el nombre de falso profeta. Y ambos, bueno, sigamos leyendo como dice, la bestia fue capturada y con él el falso profeta que hizo milagros delante de él, con los cuales engañó a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos, ¿cuál es la siguiente palabra? Ambos, ¿ves? Ambos son individuos, son hombres. Ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego, ardiendo con azufre, y por supuesto, ellos van allí, primeros en habitar la condenación eterna de los malvados, el lago de fuego, sin el beneficio del juicio del gran trono blanco. Todos los demás perdidos van a estar ante el trono blanco, y al menos tendrán su momento de tiempo. Y supongo que pueden presentar un argumento si así lo desean, porque recuerdas que Jesús dijo, y en ese día, refiriéndose al gran trono blanco, me dirán, pero Señor, ¿recuerdas eso? Pero Señor, no echamos fuera demonios. No profetizamos en tu nombre. ¿Y cuál va a ser su respuesta? Apártalos de mí, nunca los conocí. Así que van a tener un tiempo de refutación o como quieras llamarlo. Pero no estos 2 hombres, el falso profeta y el anticristo. Estos 2 humanos que son parte de esta Trinidad no santa, son hombres y, por supuesto, irán a su perdición. Ahora Satanás también irá allí, pero se unirá a ellos más tarde. Pero sin embargo, a medida que avanzamos por el libro de Apocalipsis, ten en cuenta que Satanás, el anticristo y el falso profeta están trabajando en unísono al igual, que lo hace la Santa Trinidad. En otras palabras, así como el Espíritu Santo hoy señala a las personas al Hijo Dios, este es el trabajo completo del Espíritu Santo, señalar a las personas perdidas hacia el Hijo. Para los creyentes es el trabajo del Espíritu Santo enseñarnos, animarnos, reprocharnos, para que traigamos honor y gloria al Hijo. Está bien, ahora el falso profeta va a hacer lo mismo durante la tribulación. Como dice este versículo, él va a hacer que la gente adore al anticristo, ¿lo ves? Y en consecuencia, él cumple un papel falso del Espíritu Santo. Ambos, por supuesto, nuevamente están bajo el control y el poder de Satanás. Ahora volvamos, no sé si lo deseas, al capítulo 6, donde una vez más vemos que el caballo blanco, versículo 2,
y el que estaba sentado sobre él tenía un arco. Ahora he tenido dificultades para rastrear esa palabra arco y he intentado durante mucho tiempo en griego y en hebreo, y por supuesto incluso en nuestro inglés, la palabra BOW puede ser arco. Puedes inclinarte como alguien después de un tremendo concierto. Ellos se inclinan ante su audiencia, o puede ser un arco, el arco iris en la nube, o puede ser un arco como lo pensamos al disparar flechas, pero realmente no puedes delinear esta palabra del griego en cuanto a lo que se implica, pero creo que tendré que seguir la pista de hombres que he leído, donde la mayoría está de acuerdo en que se indica el arco que dispararía flechas, pero dado que sabemos por nuestro estudio del anticristo en Daniel hace varias semanas, confío en que lo dejé claro, no va a venir y usurpar su poder con fuerza militar o luchando guerras, pero ¿recuerdas cómo va a entrar pacíficamente y con halagos? Va a ser un maniobrador político, va a ser un individuo de tipo carismático, así que él entra y pone a sus patos en fila, si puedo decirlo de esa manera, pacíficamente. En otras palabras, no tiene que usar la munición y así puede venir con tal vez la amenaza de poder detrás de él, que por supuesto tendrá. Quiero decir, incluso Europa Occidental todavía tiene la OTAN, pero él aún no tiene el poder militar real bajo su mando. No ha llegado tan lejos y así se le dio una corona. El mundo lo va a reconocer como el líder. Recuerda, estamos confiando en que entiendes que Él surge del mercado común de Europa, esas naciones que se unirán. Creo que esta noche son 12, pueden llegar a 14, 15, pero volverán a bajar a 10. Y de esos 10, Él surgirá y luego usurpará el poder. Está bien, ahora dije que Mateo 24 es el paralelo perfecto de Apocalipsis capítulo 6, y siempre los comparo juntos. Ahora, a medida que regreses a Mateo 24, aquellos de ustedes que han estado conmigo semana tras semana, ¿cuántas veces no he dicho que Mateo 24 es toda tribulación? No hay doctrina de la era de la iglesia aquí en absoluto. Este es terreno de tribulación, porque el capítulo comienza en el versículo 1 de Mateo 24. Cuando Jesús salió y se fue del templo y los discípulos se acercaron a él para mostrarle los edificios del templo, y él dijo: ¿no ves todas estas cosas? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y por supuesto, él estaba anticipando el asedio de los ejércitos romanos bajo Tito. Y de hecho, eso es lo que hicieron. Una vez que entraron en la muralla de la ciudad, devastaron la ciudad. Y Jesús, creo, lo tiene, y no es escritura, pero ciertamente tiene sentido, que los soldados romanos habían oído rumores de que entre las mismas piedras de construcción del templo de Herodes había una inmensa cantidad de oro y otros tipos de riqueza. Y los soldados, siendo soldados, ¿qué crees que hicieron? ¿O derribaron piedra por piedra buscando esa supuesta riqueza oculta? Bueno, sea cual sea la razón, sabemos que eso es lo que sucedió. El templo fue completamente destruido, no por fuego, como lo hizo Nabucodonosor con el templo de Salomón, porque el templo de Salomón fue construido principalmente de los cedros del Líbano, ¿recuerdas? Era de madera y por lo tanto se quemó hasta convertirse en cenizas. Pero el templo de Herodes era predominantemente de piedras y luego, por supuesto, de oro y plata preciosos y demás. Así que fue exactamente como dijo Jesús. Fue derribado piedra por piedra, de modo que no quedó nada excepto ese pequeño segmento del muro occidental, que por supuesto todos conocen ahora como el Muro de las Lamentaciones. Luego el versículo 3, y mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él en privado, solo los 12, sin grandes masas de gente, y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? En otras palabras, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Ahora, ¿recuerdas ese versículo en Corintios? ¿Qué requiere el judío? Una señal. Eso es todo lo que estaban pidiendo. Muéstranos una señal.
¿Y cuál es la señal de tu venida? En otras palabras, para establecer el reino y el fin de la era. Ahora bien, el versículo 4, Jesús comienza a exponer todos los eventos de estos 7 años y comienza desde el principio con la aparición, como vimos en Apocalipsis 6, del caballo blanco, el hombre de pecado, el Cristo falso, el rey, anticristo. Y aquí lo tenemos. Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque en el versículo 5 muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, ¿qué? Cristo. ¿Lo ven? Ese es el caballo blanco. Él va a aparecer y prácticamente va a convencer al mundo de que Él es el Cristo. Él es lo que el mundo está buscando. Y ya estamos viendo personas así. No sé si Moon todavía lo hace, pero recuerdan a Sigmund Moon de Corea hace 10 o 15 años. Eso es lo que él trató de decirle al mundo, que Él es el Cristo, Él es el Mesías. Y hemos tenido otros y tendremos aún más, pero va a ser culminado por el verdadero falsificador, el verdadero anticristo. Y él va a convencer al mundo de que él es el Cristo y va a engañar a muchos. Ahora, de camino de regreso a Apocalipsis, deténganse un momento en 1 Juan. La pequeña carta del mismo autor, justo antes de llegar a Apocalipsis, 1 Juan, viene a través de las cartas de Pedro y llegas a 1 Juan, baja al capítulo 2, versículo 18. Primera Juan, capítulo 2, versículo 18. Y aquí de nuevo, creo que como enfatice hace varias semanas, este es el único lugar donde este hombre de pecado, este Cristo falso, es realmente llamado el anticristo. Y aquí está, 1 Juan 2, versículo 18. Hijitos, es el último tiempo. Ahora, ¿quieres recordar todos estos escritores de las Escrituras? No tenían idea de haber 1900 años. Pensaron que todo iba a suceder en un tiempo relativamente corto. Así dice, es el último tiempo. Como has oído eso, ¿cuál es la siguiente palabra? Ahí está, eso, anticristo. Ahora, no está hablando de los muchos anticristos a los que se refiere en otro versículo, y creo que está en el capítulo 4, pero aquí está hablando del uno, el anticristo, vendrá. Incluso ahora hay muchos anticristos, por supuesto que los hay, pero no se comparan con el que viene, el anticristo. Bien. Ahora volvamos de nuevo a Apocalipsis, capítulo 6. Y así, vemos a este hombre de pecado aparecer en la escena y comienza a conquistar y dominar naciones. Él está estableciendo su base de poder y sale conquistando y para conquistar. Y luego el versículo 3. Ahora, antes de entrar en este jinete del caballo rojo, quisiera otra hora, pero como antes iremos tan lejos como podamos, solo tendremos que parar. Para aquellos de ustedes que están viendo en televisión, solo tendrán que esperar una semana, pero de todos modos, versículo 3, ahora, cuando abrió el segundo sello. Ahora, no olviden dónde están estos sellos. Están en esa hipoteca, están en ese rollo. El primero fue la aparición del anticristo. Él firma el tratado de 7 años. Contigo, con Israel, como vimos en el capítulo 70 de Daniel. Ahora, el siguiente evento que probablemente ocurrirá dentro del primer mes, más o menos, después de que hayan comenzado los 7 años. El primer evento que ahora va a aparecer es otro caballo, y este es rojo. Y se le dio poder al que estaba sentado sobre este caballo rojo. Había estado allí para quitar la paz de la tierra. Ahora, cuando tienes la ausencia de paz, ¿qué tienes? ¿Tienes guerra? Quiero decir una real, así que este individuo o esta entidad de poder, como quieras referirte a ella, este jinete del caballo rojo, va a traer guerra a la tierra. Ahora sigamos. Y va a quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros. Ahora quiero que subrayes esas 3 palabras o hagas algo, porque creo que esto indica lo que voy a mostrar. Creo que es el jinete del caballo rojo.
y no tendré tiempo para llevarlo todo a su culminación. Te lo advierto de antemano. Pero aquí tenemos al jinete del caballo rojo, y su campo de batalla se va a epitomizar no por matar al enemigo, sino ¿qué van a hacer? Se van a matar entre ellos, se van a matar entre ellos. Eso es lo que dice, y se matarán unos a otros. Ahora, todo lo que tendré tiempo para hacer es abrirte el apetito. Y mientras vuelves a Ezequiel, quiero que pienses, ¿qué gran poder en la tierra está asociado con el color rojo? Rusia. Y durante 20 años he estado enseñando que creo que el jinete del caballo rojo será la invasión rusa de Israel que tenemos en Ezequiel 38 y 39. Oh, deberías estar allí mientras hablo. Puedes estar mirando Ezequiel 1 y 39. Como dije, no tendré tiempo para llevarlo a cabo, pero lo abordaremos lo suficiente para que tengas algo en qué pensar y reflexionar hasta que volvamos nuevamente. Para nosotros será todo un mes para nuestra próxima grabación, pero en TV será la próxima semana. Está bien, en el capítulo 38, y nuevamente Ezequiel comienza como lo hace tantas veces, y vino a mí la palabra del Señor, diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, la tierra de Magog, príncipe jefe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ahora, todos los eruditos bíblicos, o la mayoría de los que leo, están convencidos de que Gog y Magog y Mesec y Tubal son Rusia y sus naciones satélites. Ahora, he estado levantando literalmente mi voz a mis clases durante el último año o dos. ¿No crees ni por un minuto que el oso ruso está muerto? El oso ruso está vivo y bien. Ahora pueden estar un poco restringidos económicamente y pueden estar un poco fríos y hambrientos, pero se han hecho realidad todas las amenazas de hambruna masiva en Rusia. El ejército ruso permanece al este de los montes Urales, intacto como ha estado. Leí nuevamente en una de las principales revistas de noticias hace 1 o 2 semanas que Rusia no ha despedido a ninguna persona de su personal de espionaje. Están tan ocupados con su actividad de espionaje como siempre lo han estado. No han disminuido la producción de ninguno de sus materiales de guerra. Y recuerdas que hace unas semanas enviaron otro cohete al espacio. ¿Cómo lo están haciendo si están tan empobrecidos y quebrados? Escucha, están tan vivos como pueden estar. Oh, sé que tienen sus problemas, pero aún digo que un día pronto los comunistas volverán, tomarán el control, y Rusia estará de nuevo en el camino correcto. Gracias por ver A través de la Biblia, con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en su área o sobre este programa, escriba a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Box 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Box 760, Quinta, Oklahoma 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.